Cuidé al bebé de mi primo, y ahora siento que me lo van a arrancar junto con su mamá. No sé cómo explicar esto sin que se me haga un nudo en la garganta, porque hay historias que empiezan normales, incluso bonitas, y poco a poco se van volviendo parte de tu vida sin que te des cuenta, hasta que un día pasa algo que lo cambia todo, y te das cuenta de cuánto te importaban. Eso es justo lo que me pasó con Luis. Pero para que se entienda, tengo que empezar desde antes. Mi primo Pablo siempre fue de esas personas que parecen tener la vida medio resuelta, no perfecta, pero sí encaminada, trabajador, responsable, con esa mentalidad de yo me hago cargo de lo mío. Cuando nos contó que iba a ser papá, fue como sorpresa, sí, pero también ilusión, porque aunque no todo había sido planeado, se notaba que él quería hacerlo bien. La mamá del bebé, Corina, no vivía aquí. Ella estaba en otra ciudad, en Valencia, y al principio todo fue un poco complicado por la distancia, pero aún así se organizaron, hicieron lo posible para que las cosas funcionaran. Y cuando nació Luis, todo cambió. Yo lo conocí siendo un bebé diminuto, de esos que te caben en los brazos y te da miedo hasta respirar fuerte para no despertarlo. Y desde ese momento, algo se conectó. No sé explicarlo sin sonar exagerada, pero hay bebés que simplemente te llegan distinto. Luis era uno de esos. Tenía una forma de mirarte, incluso tan chiquito, como si reconociera algo en ti, como si te dijera, confío. Pero la vida no dejó que todo fuera fácil, porque poco tiempo después de que nació, a Corina le detectaron cáncer de mama, y eso fue un golpe para todos. Imagínate tener un bebé recién nacido, estar apenas adaptándote a la maternidad, al cansancio, a la nueva rutina, y de repente recibir una noticia así. No es solo la enfermedad, es todo lo que implica: miedo, tratamientos, incertidumbre, el pensamiento constante de ¿qué va a pasar conmigo y con mi hijo? Corina empezó con quimioterapias. Fue un proceso largo, pesado, de esos que no solo afectan el cuerpo, sino también la mente, el ánimo, todo. Yo no estuve con ella todo el tiempo porque vivía lejos, pero cada vez que hablábamos, cada vez que sabía algo, se sentía la lucha constante en la que estaba, y aún así, nunca dejó de ser mamá. Eso es algo que me marcó mucho. Podía estar cansada, podía sentirse mal, podía tener días donde apenas tenía fuerzas, pero ahí estaba con Luis, cuidándolo, atendiéndolo, amándolo. Y con el tiempo, las cosas mejoraron. El cáncer entró en remisión, esa palabra que suena como alivio, como una pausa, como una segunda oportunidad. No significa que todo haya terminado, pero sí que hay esperanza. Y entonces, poco a poco, la vida empezó a acomodarse otra vez. Pablo, por su parte, se mudó a Galicia. La idea era empezar de cero, organizarse, trabajar, ahorrar y eventualmente traer a Corina y a Luis para que estuvieran juntos como familia. Y lo logró. Después de meses de esfuerzo, de planes, de espera, Corina y el bebé se vinieron. Y ahí fue cuando todo se volvió más cercano para mí, porque ya no eran solo llamadas o historias a distancia. Ahora estaban aquí, ahora podía verlos, convivir con ellos, ser parte de su día a día. Y fue en ese momento cuando, sin darme cuenta, Luis empezó a volver parte de mi rutina, de mi vida, de mi corazón. Yo iba seguido a la casa de Pablo, a veces para ayudar, a veces solo para visitarlos, a veces porque simplemente quería ver al bebé. Y cada vez que lo cargaba, cada vez que jugaba con él, cada vez que se quedaba dormido en mis brazos, sentía algo que nunca había sentido antes. No soy mamá. Pero había momentos donde se sentía parecido, como una conexión que iba más allá de es el hijo de mi primo. Era más, mucho más. Y Corina también se volvió alguien importante para mí. No solo por ser la mamá de Luis, sino por lo que había pasado, por lo fuerte que era, por todo lo que había aguantado y aún así seguía de pie. Tenía una forma muy tranquila de ser, de esas personas que no hacen ruido pero dejan huella. Platicábamos, nos reíamos, a veces hablábamos de cosas profundas, otras veces de tonterías, pero había una cercanía bonita, y por un tiempo todo estuvo bien, de verdad bien. Luis creciendo, sano, cada vez más despierto, más curioso. Corina recuperándose, con más energía,
con más ánimo, Pablo trabajando, construyendo, intentando que todo funcionara. Había días donde todo se sentía normal, bonito, como si después de tanto, por fin les tocara una etapa tranquila, y yo, siendo parte de eso, siendo testigo de esos pequeños momentos, el bebé riéndose por cualquier cosa, Corina cantándole bajito para dormirlo, Pablo cargándolo después de llegar del trabajo aunque estuviera cansado. Esos detalles que parecen simples, pero que son todo. Y justo cuando empiezas a creer que las cosas ya están mejor, la vida vuelve a moverse, sin avisar, sin pedir permiso. Y te recuerda que nada está asegurado. Hasta hace unos días de verdad sentía que por fin podían respirar tranquilos. No digo que todo fuera perfecto, porque después de lo que Corina había pasado, siempre había ese miedo silencioso, esa sensación de que en cualquier momento algo podía volver, pero aún así había paz. Rutina, normalidad, eso que tanto cuesta recuperar después de una enfermedad así, pero hay días que empiezan normales y terminan completamente distintos. Ese día en específico lo recuerdo demasiado claro, como si cada detalle se hubiera quedado grabado en mi cabeza. Yo estaba en casa, haciendo cosas normales, nada fuera de lo común, cuando me llegó el mensaje de Pablo. No era largo, no explicaba mucho, solo decía algo como, Corina no está bien, vamos al hospital. Y no sé cómo explicarlo, pero cuando lees ese tipo de mensajes, hay algo dentro de ti que se activa. No sabes exactamente qué está pasando, pero sabes que no es algo leve. Al principio traté de mantener la calma. Me dije a mí misma que seguramente era algo pasajero, que tal vez era un malestar fuerte, un susto, algo que podían controlar rápido. Porque después de todo, ella misma había dicho días antes que se sentía mejor. Pero conforme pasaron los minutos, la preocupación empezó a crecer. Supe que tenía un dolor de cabeza muy intenso, que le dolía mucho uno de sus ojos, y que la habían llevado de urgencia. Urgencias. Esa palabra sola ya pesa. Intenté comunicarme con ellos, pero todo era confuso. Mensajes cortos, respuestas rápidas, información incompleta. Hasta que por fin pude hablar con Corina, y eso fue lo que más me descolocó, porque sonaba tranquila, demasiado tranquila, como si no fuera tan grave, como si todo estuviera bajo control. Y eso, en lugar de calmarme, me dejó en un estado raro, porque una parte de mí quería creerle, quería confiar en que todo iba a estar bien, pero otra parte sentía que algo no cuadraba. Aún así, traté de quedarme con la versión optimista. Pensé, ok, está en el hospital, la están atendiendo, seguro es algo que pueden controlar. Pero en medio de todo eso, había algo más. Luis. Porque mientras todo esto pasaba, él no podía estar en el hospital, y alguien tenía que cuidarlo. Y esa persona fui yo. Cuando llegué por él, lo primero que noté fue que algo no estaba bien. Los bebés no entienden lo que pasa con palabras, pero lo sienten. Sienten la ausencia, el cambio, la energía distinta. Y él estaba raro, más callado de lo normal, más inquieto, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Lo cargué, lo abracé, intenté jugar con él como siempre, pero no era lo mismo. No respondía igual, no se reía como otras veces, no se distraía con facilidad, y entonces lo entendí, le faltaba su mamá, y eso, para un bebé, lo es todo. Intenté seguir la rutina, darle de comer, mantenerlo entretenido, hacer lo que normalmente hacía Corina, pero nada funcionaba del todo, no quería comer bien, rechazaba cosas que normalmente aceptaba. Se movía inquieto, como incómodo, como si nada le acomodara. Y cuando llegó la hora de dormir, fue cuando todo se volvió más difícil, porque Luis no está acostumbrado a dormir solo. Siempre duerme con su mamá, siempre siente su presencia, su calor, su cercanía. Y esa noche no estaba. Lo acosté con cuidado, traté de hacer todo como había visto que Corina lo hacía, arrullarlo, hablarle bajito, cantarle un poco, y después de mucho esfuerzo, se quedó dormido. Y en ese momento pensé, ok, ya pasó lo peor, pero no, porque a los pocos minutos se despertó llorando, y no era un llanto cualquiera, era un llanto profundo, desesperado, de esos que te atraviesan. Se movía, se agitaba, como si estuviera buscando algo en la oscuridad,
como si no entendiera por qué estaba solo, y empezó a llamar a su mamá. No con palabras claras porque es muy pequeño, pero con esos sonidos, esos intentos de decir mamá que salen entre el llanto. Y ahí se me rompió algo. Porque no hay nada que te prepare para eso, para ver a un bebé que no entiende por qué la persona más importante en su mundo no está, y no poder explicarle nada. Lo cargué, lo abracé fuerte, le hablé suave. Le dije que todo estaba bien, aunque ni yo sabía si lo estaba. Y por un momento, sentí que también quería llorar con él, porque era demasiado verlo así, tan chiquito, tan vulnerable, tan necesitado de algo que yo no podía reemplazar. Pero no podía venirme abajo, no en ese momento. Así que respiré hondo y me quedé con él, caminando de un lado a otro, meciéndolo, cantándole, susurrándole cosas sin sentido, solo para que escuchara una voz, para que no se sintiera completamente solo. Y poco a poco se fue calmando, no de golpe, no completamente, pero lo suficiente para volver a dormirse. Y cuando por fin lo hizo, me quedé ahí, sosteniéndolo un rato más, sin querer soltarlo, porque en ese momento ya no se sentía solo como mi sobrino. Se sentía mío también, no en el sentido de reemplazar a nadie, pero sí en el sentido de responsabilidad, de cariño, de querer protegerlo de todo lo que estaba pasando, aunque no pudiera. Y esa noche entendí algo que no había entendido antes, que ese niño ya no era solo parte de mi familia, era parte de mi vida. Después de esa noche, desperté agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Dormí poco, estuve pendiente de Luis cada rato. Me despertaba con cualquier movimiento suyo, con cualquier sonido, como si de verdad fuera mi responsabilidad absoluta que él estuviera bien. Y aún así, cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue algo cercano a la esperanza, porque tenía un mensaje, de Corina, y eso ya era buena señal. Le respondí rápido, casi con ansiedad, preguntándole cómo estaba, qué le habían dicho, si ya se sentía mejor, y su respuesta fue tranquila, incluso un poco optimista. Me dijo que estaba mejor, que el dolor había bajado, que la estaban revisando, pero que no parecía algo tan grave. Y en ese momento, me relajé, de verdad me relajé. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Pensé, ok, fue un susto, algo fuerte, pero controlable, va a salir bien. Incluso ese día lo empecé diferente, con más ánimo, con más energía, con esa sensación de que todo iba a volver a la normalidad. Luis también estaba un poco mejor. Seguía raro, sí, más sensible, más pegado a mí, pero ya no estaba tan inconsolable como la noche anterior. Jugamos un poco, lo hice reír un par de veces, y eso me dio tranquilidad. Pensé que lo peor ya había pasado, pero no, porque hay momentos en la vida donde la calma es solo una pausa antes del golpe real. Fue mi mamá quien me lo dijo. Recuerdo que me llamó y desde el tono de su voz supe que algo no estaba bien. No era una llamada normal, no era una conversación ligera. Había algo pesado en cómo hablaba, en cómo hacía pausas antes de decir las cosas. Y entonces me lo dijo, el cáncer había vuelto. Pero no solo eso, se había extendido al cerebro. Y cuando escuché eso, sentí que todo se me cayó encima, porque una cosa es que vuelva una enfermedad, y otra muy distinta es que vuelva así. Más agresiva, más seria, más difícil. Literalmente me dijo algo como, solo un milagro puede salvarla. Y no supe qué hacer con eso. No supe cómo reaccionar. No supe cómo procesarlo. Porque en mi cabeza todavía estaba la conversación de esa mañana, donde Corina me decía que estaba mejor, donde todo parecía manejable. Y de repente, esto, es como si te cambiaran la historia sin avisarte. Como si alguien pasara de decirte todo va a estar bien a prepárate para lo peor en cuestión de horas. Y lo primero que sentí fue una mezcla de emociones imposible de explicar bien, tristeza, mucha tristeza, pero también impotencia, rabia, confusión, porque no es justo. No es justo que alguien que ya pasó por todo eso tenga que volver a empezar. No es justo que alguien que luchó, que aguantó quimioterapia, dolor, miedo, que logró salir adelante, tenga que repetir todo. Y peor, mucho peor, empecé a pensar en todo lo que eso implicaba. En Corina, en su cuerpo teniendo que soportar otra vez tratamientos fuertes,
en su mente enfrentando de nuevo ese miedo constante, en su familia, que ya había vivido todo ese proceso una vez. Imagínate eso. Ver a tu hija enfermar, verla luchar, verla sufrir, creer que todo está mejorando y luego tener que revivirlo, pero ahora con un panorama más complicado, más incierto, más doloroso. Pensé en su mamá, en cómo debe sentirse. Pensé en su familia completa. Y luego pensé en Luis. Y ahí fue donde todo se volvió aún más difícil, porque él no entiende nada. Él no sabe lo que es el cáncer. No sabe lo que es una metástasis. No sabe lo que es un pronóstico complicado. Él solo sabe que su mamá no está, que no la ve, que no la siente, que no está cuando se duerme, que no está cuando despierta, que no está cuando la busca. Y eso es lo único que le importa. Y entonces me acordé de la noche anterior, de cómo lloraba, de cómo la llamaba, de cómo se desesperaba, y me rompí. Porque si eso fue solo una noche, ¿qué va a pasar si esto se alarga? ¿Qué va a pasar si tiene que estar lejos de ella más tiempo? ¿Qué va a pasar si ni siquiera quise terminar ese pensamiento, pero estaba ahí y no se iba? Y en medio de todo eso, me di cuenta de algo que me dolió aceptar. Esto ya no es solo preocupación. Esto ya no es solo empatía. Esto ya no es solo, es mi familia. Esto me está afectando de una forma mucho más profunda, porque yo estuve ahí con él. Yo lo cargué, yo lo calmé. Yo vi cómo se deshacía en mis brazos por la falta de su mamá. Yo sentí esa desesperación tan pura, tan inocente, que no sabe de explicaciones. Y ahora no puedo evitar sentir que todo lo que viene también me va a doler. Después de que me dijeron lo de Corina, ya nada se sintió igual. Podía seguir haciendo las cosas del día a día, podía seguir cuidando a Luis, podía incluso sonreírle, jugar con él, hablarle bonito, pero por dentro, todo se sentía distinto, más pesado, más frágil, como si en cualquier momento algo se fuera a romper. Y lo más extraño es que no fue un momento específico lo que me hizo darme cuenta de todo. Fue la acumulación de pequeñas cosas, detalles, momentos, sensaciones. Por ejemplo, cuando lo cargaba, ya no era solo un gesto automático. Me quedaba más tiempo del necesario, como si inconscientemente quisiera que ese momento durara más, como si al soltarlo estuviera soltando algo importante. Cuando se dormía, me quedaba mirándolo, observando cómo respiraba, cómo se acomodaba, cómo buscaba algo incluso dormido, y pensaba en lo dependiente que es de su mamá, en lo mucho que la necesita, en lo injusto que es todo esto. Y hubo un momento en particular que me marcó. Uno de esos momentos que no son grandes, que no tienen música de fondo ni nada dramático, pero que te golpean fuerte. Estábamos tranquilos, en silencio, y de repente Luis empezó a buscar alrededor, como si esperara ver a alguien. Hizo ese sonido que hace cuando intenta decir, mamá, y me miró. No con desesperación como la noche anterior, sino con una especie de duda, como preguntando sin palabras, ¿dónde está? Y ahí sentí algo horrible, porque yo no tenía respuesta. No había forma de explicarle, no había forma de hacer que entendiera, y tampoco había forma de reemplazar lo que él estaba buscando. Lo abracé, fuerte, más por mí que por él, creo. Y en ese momento, entendí algo que me había estado evitando aceptar. Me encariñé demasiado, demasiado para lo que debería. Porque sí, es mi sobrino, es normal quererlo, pero esto ya no se siente solo como cariño de tía, se siente más profundo, más intenso, más cercano a algo que no sé si debería sentir. No en el sentido de reemplazar a su mamá, jamás, sino en el sentido de que me duele como si fuera mío también, y eso me está rompiendo, porque ahora no solo me duele Corina. No solo me duele lo que ella va a tener que pasar otra vez, no solo me duele su familia, también me duele él y lo que le espera, porque seamos sinceros, esto no es algo corto. Esto no es algo que se resuelva en unos días. Esto implica hospital, tratamientos, ausencias, cambios y un bebé en medio de todo eso, sin entender nada. Y ahí es donde me siento atrapada entre muchas emociones. Por un lado, quiero estar, quiero ayudar, quiero cuidar a Luis todo el tiempo que sea necesario. Quiero ser ese apoyo que él pueda tener mientras su mamá está luchando otra vez. Pero por otro lado, me da miedo. Miedo de involucrarme más. Miedo de encariñarme aún más.
Miedo de que pase algo peor y que el golpe sea aún más fuerte. Porque ya lo siento, ya me está afectando. Y no sé hasta qué punto eso es bueno, o si me va a terminar rompiendo más. También pienso en Corina, en lo fuerte que ha sido, en lo injusto que es que tenga que volver a pasar por esto, en lo mucho que ama a su hijo. Y en lo difícil que debe ser para ella estar lejos de él en este momento. Porque si para Luis es difícil, para ella debe ser devastador. Y entonces todo se vuelve un círculo de dolor compartido. Ella sufriendo por su salud, él sufriendo por su ausencia, y nosotros viendo todo desde fuera, queriendo hacer algo, pero sin poder cambiar lo realmente importante. Y ahí es donde me quedo. Con esa sensación de impotencia, de tristeza constante, de amor, pero también de miedo, porque no sé qué va a pasar, no sé cómo va a terminar esto, no sé cuánto tiempo va a durar. Y no sé si estoy lista para todo lo que viene. Solo sé que ese bebé ya no es solo el hijo de mi primo. Es alguien que, sin darme cuenta, se volvió una parte enorme de mi vida. Y ahora, siento que todo lo que pase con él también me va a doler a mí. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿te involucrarías aún más para estar ahí para él pase lo que pase? ¿O intentarías poner distancia para no salir tan herido emocionalmente? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.